Y me encontré en esta semana con dos personas que tuvieron unos sueños. Y el Señor me llevó a este mensaje, hermano. Me llevó a este mensaje y por eso le pido que me perdone si es que de pronto yo voy a insistir en la palabra. Pero el corazón tiene que creer. ¿Sí? Y yo le puse como título a este mensaje: Dios no nos da otra opción que la fe. No tenemos otra opción. ¿Sí? Dios no nos da otra opción que la fe. Amén. Quiero pedirle que por favor nos pongamos de pie. Vamos a leer Lucas 18 y vamos a estar leyendo del 1 al 8, hermanos. Amén. Lucas 18 y vamos a estar leyendo del 1 al 8. Amén. ¿Sí? Les quiero pedir también por favor a los niños que se pongan de pie, porque vamos a leer la palabra y creo que hay niños que sí tienen Biblia y pueden leer la palabra. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios, amén. 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 Y les refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo. Amén. Dice que el Señor les empezó a hablar por medio de parábolas, pero quería que Él entienda que todo el tiempo nosotros teníamos que orar sin desfallecer. Sí, y no desfallecer. O sea, habían dos opciones en nuestra vida: orar y no desfallecer. ¿Sí? Y entonces dice que empezó a contar la parábola y decía: había una cierta ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. ¿Sí? Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente. O sea, todo el tiempo. Dice, venía a él constantemente, diciendo: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de aquel, sí, que me aborrece, de mi enemigo. Por algún tiempo él lo quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo: escuchad lo que dijo el juez injusto. ¿Sí? O sea, el Señor estaba diciendo a los discípulos, decía: mira, escucha lo que dijo el juez injusto. ¿Sí? Que aunque él no respeta a hombre, ¿sí?, ni honra ni nada, ¿sí?, voy a tener que hacerle justicia a esta mujer, porque no quiero que me agote la paciencia y termine haciendo otras cosas peores, por decirlo así. Entonces por eso el Señor les dice: ¿no hará Dios justicia a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará mucho en responderles? 3 preguntas claves. ¿No hará justicia a Dios? ¿Tardará en contestarles? ¿Les escuchará? Os digo que pronto les hará justicia. Y ahí hay una comita y dice: no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Bendito Padre Celestial, quiero pedirte, mi Señor,
que hables a nuestro espíritu. Habla a nuestra alma, Señor. Joel repitió esta oración y dijo: ¿por qué te abates, alma mía? Porque si tú dentro de ti, si solamente Dios te manda que esperemos en ti para que me haga justicia. Te pido, mi Señor, habla nuestra alma. Hoy en esta semana aprendí algo importante, Señor. Todo aquel que niega la obra del Espíritu Santo, Señor, es imposible que pueda ser convencido. Así que hoy no quiero, Señor, pedirte que los convenzas. Hoy quiero pedirte, Señor, que la palabra se haga entraña en mi vida, Señor. Amén, gloria a Dios. Para que yo pueda ser libre totalmente, Padre. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Sí, es verdad. Quiero darle así un consejito. Cuando usted habla con los testigos de Jehová, y es verdad, es una secta muy peligrosa. Muchas veces nosotros decimos que el Espíritu Santo le convenza, que el Espíritu Santo le convenza. ¿Cómo el Espíritu Santo puede convencer a una persona que cree que el Espíritu Santo es una fuerza? ¿Cómo puede el Espíritu Santo convencer a cierta persona si esta persona no acepta al Espíritu Santo como una persona? Es imposible que alguien pueda ser convencido. Mal orado está ahí. Por eso, la única forma de que el testigo de Jehová pueda ser convencido es con la palabra. Si usted se encuentra, si usted estudia a los testigos de Jehová, usted se va a dar cuenta que la única forma de que ellos fueron convencidos fue con la palabra. Solo con la palabra. No hubo otra forma, no hubo otra fuerza. Porque la puerta está totalmente cerrada al Espíritu Santo. Si el Señor eso habla para con los testigos de Jehová, ¿usted cree que puede haber una diferencia para todo aquel que niega la obra del Espíritu Santo aún siendo cristiano? Hoy vamos a hablar acerca de la incredulidad, hermanos. No voy a hablar de la fe, voy a hablar de la incredulidad. Amén. Dice que Jesús estaba hablando a sus discípulos, ¿sí? Estaba hablando con ellos, aconsejándoles de alguna manera que debían orar, ¿sí? Que debían orar y no desfallecer. ¿Por qué el Señor les estaba enseñando esto? Porque cuando estaba diciendo desfallecer, estaba hablando de que algo iba a pasar, algo iba a venir, ¿sí? Y que ellos no debían de dejar de orar, ¿sí? El incrédulo generalmente, cuando viene la circunstancia, siempre se aparta de Dios. Aunque venga a la iglesia, siempre se aparta de Dios. Porque deja de orar, deja de buscar, ¿sí? Por todo lo que puede venir, ¿no? Y mire, el Señor reprende a sus discípulos por tener falta de fe, ¿sí? Aquí en Lucas, el Señor no les está reprendiendo. Lo único que está es advirtiendo, sí, en la enseñanza es: y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? O sea, una pregunta. Pero si nosotros vamos a Mateo,
y nos encontramos con una tormenta terrible, donde los discípulos estaban en la barca y donde Jesús se había quedado dormido. Dice que la tormenta era tan fuerte que ¿qué pasó con los discípulos? Se asustaron. Dice que se asustaron, tuvieron miedo. Sí. ¿Por qué? Porque creyeron que iban a morir. Entonces fueron donde Jesús y le dijeron: Jesús, Jesús, la tormenta, vamos a morir. Y dice que el Señor los reprendió. Hombres ¿Sí? de poca fe. ¿Los reprendió? ¿Sí? Muchos de nosotros pensamos que el Señor debería dar cierta holgura a aquellos que afrontan situaciones aparentemente desesperanzadoras. Esperanzados. ¿Sí? Amén. Miren, ¿qué significa esto? Dice que muchos, sí, de los cristianos pensamos que cuando estamos pasando situaciones con este versículo, ¿no? Con esta historia de la tormenta, sí, era normal. Cualquiera diría, pero es que es normal, pues. Estás en medio del mar, estás en una barca, hay tremenda tormenta. O sea, ¿Cómo no me voy a asustar? ¿cómo no me voy a asustar? ¿Cómo no voy a reclamar? ¿Cómo no voy a exigir algo? ¿Cómo no voy a preguntar? ¿No es cierto? Y nosotros pensamos que Dios debería darnos cierta libertad para poder hacer tal o cual cosa. ¿Sí o qué? Tenemos la autorización. O sea, estamos en el punto, pues. ¿Sí me entiende? Sí. O sea, estamos viviendo tal cosa y tenemos por qué hacerlo. Sí. Si hubiese sido así, Jesucristo no nos hubiese reprendido. ¿No es cierto? No hubiese dicho: hombres de poca fe. No hubiese dicho eso. ¿No es cierto? Les hubiese dicho: tranquilo, mi hijo. Ya. Que no se turbe tu corazón. Sí. ¿No es cierto? Pero el Señor dice, no creo que se despertó mal chico. No creo eso. Sino que les reprendió. ¿Sí? Entonces eso a mí me deja bien claro, hermanos. Dice que la palabra es viva y eficaz. No tengo por dónde añadirle ni por dónde quitarle. Me dice claramente que el Señor se molestó por su falta de fe. Se molestó. ¿Sí? Así que nosotros deberíamos empezar a pensar lo contrario. Yo no debería tener cierta holgura, cierta libertad. Sí. Para que cada vez que se presenta una cierta circunstancia en mi vida, yo deba actuar como yo quiero. ¿Sí? Que mi miedo me lleve a hablar cosas incoherentes delante de Dios. Que mi ira me lleve a quejarme en contra de Dios. Porque usted debería acordarse de esta palabra y decir: el Señor me va a reprender. Y le va a reprender. Porque usted está siendo probado en algo, pero como su dolor, su miedo, su ira le hizo irse por otro lado, entonces, Señor, usted se va a encontrar con alguien que le va a reprender. Y esa reprensión, ay, si no le va a gustar a usted. ¿Sí está entendiendo? ¿Sí está entendiendo que una forma, si la tormenta no fue propiciada porque tú estás pecando? Sí, sino porque es necesario que tú sepas en qué parte del camino estás. Pero tú, al actuar como tú quieres, tú automáticamente sales del camino. ¿Sí? Sales del camino y eso te lleva a ser reprendido por Dios.
Y bueno, y hay consecuencias de muerte. Vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Amén. ¿Qué es la incredulidad? Mire, la incredulidad no es más que la ausencia de fe. Amén. La incredulidad es la ausencia de fe. Es la falta de credibilidad a la verdad. Es falta de credibilidad a la verdad. La incredulidad es una consecuencia del pecado. La incredulidad es la consecuencia del pecado. Sí, importante eso. La incredulidad es la consecuencia del pecado. Y mire, y escuche esta. La incredulidad es el cemento que endurece un corazón para no creer en algo o en alguien. La incredulidad es un cemento, ¿sí?, que se unta en el corazón para que no se crea en algo o en alguien. Amén. La incredulidad surgió junto con el mal, cuando el hombre cambió la fe por la razón. ¿Sí? Mire cuando surge la incredulidad. Cuando el hombre cambia la fe por la razón. ¿Sí? Ahí surge la incredulidad. ¿Cuántos incrédulos hay aquí? Levante su mano. Levante. ¿Sí? ¿Bien? ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer, sí, que cambiamos la fe por la razón. Sí, por la razón. Pregunto yo, ¿la razón será el argumento? Sí. Ahí está. Ahí está. Mire, la incredulidad se origina en las personas cuando creemos que Dios es hombre como nosotros. Esa pastora lo que está diciendo. Cuando el hombre cree que Dios es un hombre como nosotros. ¿Y cuando nosotros le hacemos un hombre como nosotros? Cuando le reducimos a nuestra humanidad. Cuando Él, siendo del porte que es, que no tiene porte, nosotros lo reducimos a nuestra humanidad y lo empezamos a tratar de tú a tú. Y ni siquiera de tú a tú, lo tratamos peor que a nuestros hijos. Amén. Esa es la incredulidad. Porque a nuestros hijos, sí o que a veces podemos mentirles. Mami, llévame al parque. Luego te llevo, ¿ya? ¿Le lleva? No le lleva. Mamita, ¿me puedes comprar zapatos? Espérate, mijita. Consigo, me pagan esto y te compro los zapatos. ¿Le pagaron? ¿Le compro los zapatos? Entonces, así nosotros hacemos con Dios. Le tratamos a Él como un niño. Sí, tranquilo, Señor, luego voy a cambiar. Luego lo voy a cambiar. Hermanos, le quiero explicar por qué voy a enseñar esta palabra, para que usted esté atento. En 2 sueños, hermanos, que tuvieron 2 hermanas de aquí de la iglesia, el Señor me mostró algo. Que al nosotros ir con la palabra, estar mostrando la palabra, enseñando la palabra, sí, el Señor puede declarar algo, por ejemplo, para Raquel, algo fuerte, ¿sí? Algo muy fuerte.
Y Raquel dice, Señor, yo sí te creo. Pero conforme está en casa, ¿sí? Conforme está en casa, empieza a pensar, pero ¿va a ser verdad esto? ¿Y será que va a llegar, va a pasar esto a como están diciendo? Sí. Entonces esa persona va a tratar de buscar una verdad. Va a tratar de buscar una verdad. Y esa verdad obviamente no la va a encontrar aquí. Y vendrán y se aparecerán. Sí, se aparecerán personas, qué sé yo. Y por causa de eso va a entrar a casa. Entrarán a habitaciones, a su sala, a su cocina, y tendrá autoridad, hermanos. Sí, pero el resultado será, sí, que el enemigo habrá tenido tanta autoridad aún para golpear a los profetas. Por eso es importante, hermano, que usted entienda lo que es la incredulidad. Amén. Amén. Porque, perdóneme, pero si aquí hay un infalible, si hay alguien que piensa que es infalible, que es intocable, que no le va a llegar, por favor le quiero pedir algo. Bájese de la nube. Bájese. Porque haga así los pies en el suelo. Señor, yo estoy en la tierra. Señor, yo estoy en la tierra. Y tú estás en el cielo. Tú estás en el cielo. Ni yo ni él. No. Es decir, a ver, puntitos, pero no revueltos a decir. Amén. Amén. Gloria a Dios, sí, Señor. Miren. Hermano, tú tienes que dejar que Dios desate sobre tu vida un temor por la incredulidad. Es necesario, hermanos. Es necesario. Tal vez hasta ahorita muchos deben decir, no, yo no soy incrédulo. No, yo no soy incrédulo. Sí. Pero es necesario, hermanos, que usted empiece a pedir al Señor que desate un espíritu de temor hacia la incredulidad. Como lo que le decían antes. Muchos pensamos, sí, que Dios a nosotros nos ha dado la libertad de que cuando somos afligidos, de que cuando estamos siendo probados, de que cuando estamos siendo pesados, sí, vienen ciertas situaciones y yo tengo derecho a pensar, hacer, hablar, sentir lo que yo quiero. Y no es así, hermanos. Dije yo, empezó un tiempo donde estamos siendo tan reducidos, hermanos, donde la verdad no tiene opción a nada. No tiene opción a nada. Entonces nosotros debemos pedir que el Señor desate un espíritu de temor a la incredulidad, hermanos. Que aborrezcamos la incredulidad en nuestra vida. ¿Y cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera, hermanos, puede venir ese temor? Solo hay una manera. ¿Cuál? La palabra. La palabra, hermano. No hay otra. No hay otra, hermano. Deje de ser blasfemo. Voy a esperar que el Señor me convenza. Si la palabra que el Señor está dándole, usted no cree, que está dada por la palabra, usted no cree, ¿a quién le cerró la puerta? Al Espíritu Santo, que es el único que nos convence de toda verdad, de todo pecado, perdón, de todo juicio y de toda justicia. Usted no cree la palabra. Usted no está creyendo al Espíritu Santo que está utilizando a las personas, los sueños, las visiones. No cree. Entonces, ¿cómo puede esperar que el Espíritu Santo venga y le convenza? ¿Por qué cree que le hemos contristado? ¿Por qué cree que le hemos molestado, lo hemos enojado? ¿Por qué cree que usted ya no tiene ganas de orar, no tiene ganas de hacer nada? ¿Por qué cree? ¿Por qué cree que hoy tiene unas ganas de orar y mañana no tiene nada de ganas de orar? Que hoy está feliz y mañana está lleno de amargura. Que hoy tiene ganas de hacerlo todo y mañana tiene ganas de volver otra vez al mundo.
¿Por qué cree? Porque usted de alguna manera alejó al Espíritu Santo. Lo alejó. Aunque Él está aquí, lo tiene a un lado o la ha reducido a usted. Entonces la única forma de que venga temor, hermanos, es la palabra. Es la palabra, hermanos. La palabra. Obviamente encierra una esencia en lo que le estoy diciendo. Porque uno va a decir, pero yo me sé la palabra de memoria, yo leo la palabra de memoria. No tiene nada que ver con eso. Sí. Dice que yo voy a, no sé cuántas veces tenga que repetirlo, pero no me voy a cansar, hermanos. Dice que la palabra es viva y eficaz. Es viva, hermanos. Usted cuando está enojado con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, con su hijo, con su mamá, sí, y al ver que no hay esa relación, sí, ¿cómo se siente usted? ¿No se siente mal? Sí, y ya basta con que le diga, pero mi amor, yo te amo. ¿No le da eso vida? ¿Y no cree eso? Así tiene que ser la palabra. Yo tengo que leerla y eso tiene que producirme vida, hermanos. Tanta vida que tengo que practicarla. Aunque mucha de esa palabra nos golpee de tal manera que sintamos morir. Pero dice que es necesario que muramos para que luego revivamos, para que llevemos más fruto y que seamos juntamente con Cristo. Amén. Entonces, el resultado de empezar a tener temor a la incredulidad, ese miedo, sí, esa desesperación que no se junte a mí, que no venga a mí, es solamente escudriñando la palabra, meditando en ella. Amén. Debemos dejar que Dios nos revele el daño y la ruina causado por la incredulidad. Déjeme decirle que sí. Porque la incredulidad lo que hace en nuestra vida trae daño y trae ruina. Trae ruina, hermanos. Mire, nosotros los creyentes hemos tomado este asunto muy a la ligera, suponiendo que Dios pasa por alto las dudas de aquellos que están afrontando gran aflicción y tiempos difíciles. Nosotros creemos, hermanos, que Dios pasa por alto las dudas que tenemos. Dios viene y te dice, mira esto. Será. Ese será. Ya trajo molestia al Señor. ¿Crees? Ese crees. Es duda. Ojalá no sea así. Duda. ¿No dice el Señor que cada una de nuestras palabras Él nos va a demandar? Nos va a demandar Él, la, los, las, una, unos, unas. Nos va a demandar. Nos va a demandar A, B, C, H, D, E, F, G. Todas. Todas dice el Señor que nos va a demandar. Entonces la gente piensa, es que como le redujo a nuestra humanidad al Señor, piensa que como yo paso por alto un insulto, un golpe, entonces pensamos que Dios también pasa por alto eso. Sin entender que la palabra del Señor a nosotros nos deja muy claro el estándar que debe tener un hombre, una mujer, un niño, un joven, un adulto, un anciano, un rey, un líder, un gobierno, un sacerdote, un pastor, un maestro, un evangelista, una oveja, un gentil,
un inicuo, un perverso. Para todos hay. Para todos hay, hermanos. Ninguno se libra. Ninguno. Y nosotros pensamos que puede pasar por alto. ¿Por qué? Porque cambiamos mi fe por la razón. La razón. La razón. Amén. Mire, el pueblo de Israel tuvo 10 oportunidades de confiar en Dios en circunstancias extremas. Toda la crisis fue obra del Señor. ¿Por qué diré yo? Tuvo 10 razones para confiar en Dios. Las plagas. Las 10 plagas fueron dadas por el Señor. Dios lo permitió. Sí. Y Dios no hizo que tocaran a ninguno de su pueblo. Así que ellos tenían 10 razones para saber que Dios no haría nada en contra de ellos. Ellos tuvieron 10 razones para que su fe crezca y no mengue. Tuvieron 10 razones, hermanos. 10 razones que Dios a ellos les provocó a que tengan fe y que tengan la confianza y la seguridad de que a donde iban a ir, aunque no sabían a dónde iba a ser, ellos sabían que tenían a un Dios vivo. Sí. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Sí. Pero mire, hay grandes consecuencias por vivir con la razón. Hay grandes consecuencias cuando las personas viven en base a la razón y no en la fe. Sí hay consecuencias. Quien diga que no, porque está pasando por alto de que Dios es mayor que nosotros y de que Él, hermanos, sí mira nuestra actitud, nuestras palabras, sí las hace. Usted tiene que creer eso, porque si no cree es incrédulo. Es incrédulo. Si usted dice, es que yo no creo que Dios sea así, pues Dios sí es así. Él sí es así. Hermanos, el evangelio barato siempre fue amor, 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 amor. Por el amor, el amor, el amor, el amor. Nos hemos revolcado como rameras, como prostitutas. Hemos fornicado, hemos adulterado. No hemos dejado el pasado, no hemos hecho nada de nuestra vida, hermanos. Y las consecuencias muy pronto las vamos a vivir. Así que nosotros tenemos que entender que la incredulidad trae grandes consecuencias. Y en el pueblo de Israel, ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuántos días tenían que estar en el desierto? 40. ¿Cuántos días? 4. ¿Y cuántos estuvieron? Por favor, concéntrate, Anita. Ellos en el desierto solo tenían que haber caminado 4 días. Solo 4 días. ¿Se imagina? Pobres. Tuvieron que vivir 40 años por causa de su razón. De su razón. ¿Sí? ¿Cómo nos has traído a este lugar? Allá teníamos todo. Ve, no tengo esto. Ve, no tengo aquello. ¿Por qué no nos das esto? ¿Por qué no nos das aquello? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué me haces así? ¿Por qué no tengo a nadie? ¿Por qué no puedo ser feliz? ¿Por qué me has quitado tal cosa? ¿Por qué no me has dado aquello? ¿Por qué no me dejas hacer lo que yo quiero? ¿Por qué no me dejas trabajar donde yo quiero? Señor, dame la oportunidad y verás cómo te demuestro. Incrédulos. Y piensa, escúcheme, piensa que pueden pasar por alto los mandamientos de Dios. Y
piensan que Dios no ha anotado cada una de tus palabras en el libro de las memorias. Y piensas que no habrá justicia sobre tu vida por haber hecho todo lo que has hecho. Incredulidad. Ellos perdieron la bendición. Mire, los 40 años, sí, fue de desesperanza, ¿no es cierto? Fue de desesperanza. ¿Por qué? No tenían esperanza. ¿A dónde nos llevará? ¿A dónde me llevará? Por eso todo el día quejándose. Todo el día quejándose. 4 días nomás tenían que haber estado ahí. Solo 4 días. ¿Cuánta gente ya quiere desesperadamente salir huyendo? Que no soportan, hermanos. No hay paz, no hay confianza, no hay seguridad, no hay ánimo, no hay nada. Porque pensaron que podían pasar por alto la fe. Y están desesperados. Entonces, no hay esperanza, o sea, están en desesperanza, en confusión y dolor. Confusión, no saben qué hacer, no saben si ir para allá, si venir para acá, no saben qué hacer. Si oro no me pasa nada, si no oro es igual. ¿Qué hago? ¿Qué haré? Ellos perdieron la bendición de Dios. Sí la perdieron. Bendición, hermanos, bendición no es que tú tengas comida. ¿Qué padre deja sin comer a su hijo? Así que eso no es bendición. ¿Qué padre deja sin vestir a su hijo? Así que eso no es bendición. Bendición era alcanzar a la meta. ¿De qué te sirve haber comido bien, haberte vestido bien, haber tenido un buen trabajo y creer que todo el tiempo fue la bendición? Que cuando venga la trompeta, tú veas a tus lados, no te encuentres con mujer, no te encuentres con hijos y tú aquí. ¿Dónde estuvo la bendición? ¿Dónde estuvo la bendición? ¿Cuál es tu bendición? ¿Cuál es tu verdadera bendición? ¿Sí? ¿Sí entiende? Por eso están confiados. Por eso están seguros. Miren, perdieron la bendición de Dios. Y el Señor dijo que no podían entrar al reino de los cielos. No era al reino de los cielos. Era a la tierra de Canaán. ¿Sí? Pero dijo, no podían entrar en una vida de descanso. No entrarás a tu reposo. Dijo, no vas a poder entrar a una vida de descanso. O sea, significa que tu bendición era el que el Señor te diga, ven, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pongo. Entra en el gozo de tu Señor. Sí. Entonces significa que ellos, teniendo la bendición que tenían, sí, iban a seguir el camino sin reposo, sin descanso. Amén. Mire, no iba a haber paz ni la bondad de Dios a causa de su incredulidad. Y fue así. ¿Cuántos estuvieron muertos en el desierto? ¿Cuántos murieron, hermanos? Sí. Y mire, Dios llama a la incredulidad maligna. Vea, ese poquito que usted dice, será, quizá, no creo. Pero si yo estoy bien, pero si hago lo correcto, pero si yo camino bien, ya
ni hablo, ya ni digo, ya ni me quejo, todo hago bien. A esa incredulidad el Señor le llama maligna. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 3:12. Dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad. ¿Por qué le está diciendo al corazón malo? Porque tiene incredulidad. Entonces, cuando hay incredulidad, tu corazón es malo. Es malo, hermanos. Es malo. Alguien decía, me acuerdo, decía, es que yo como todo el tiempo escucho que el corazón es perverso, que el corazón es perverso, entonces yo también tengo el corazón perverso. Y yo decía, chuta, no está convencido de que tiene corazón perverso, por Dios, no puedo creer. Somos buenos entonces. Y el Señor dice, no hay ni uno solo bueno. El único que nos dirá que somos buenos será el día que nosotros nos presentemos donde Él. Ahí Él nos va a decir si somos buenos o si somos malos. ¿Cuál es el problema de creer que mi corazón es perverso? ¿Sí o no? Mire. Vamos a ir a Marcos 16:14. Amén. Ayúdeme, por favor. No, Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Luego apareció a los 11 cuando estaban sentados a la mesa y les reprendió por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. No es que son dos características, dureza de corazón e incredulidad. Recuerde que la incredulidad que dije es el cemento que envuelve el corazón para que éste no crea en nada ni en nadie. ¿Sí entiende? Así que no es que la incredulidad tiene una característica, sino que la incredulidad produce eso en el corazón del hombre. Produce la dureza del corazón. Para que el hombre no crea, no entienda, no se convenza. Sí, por eso dice el Señor, reprendió la incredulidad. Podemos ver que Dios aborrece la incredulidad. Sí, reprendió a sus discípulos porque no creyeron. ¿Cuánto tiempo el Señor les estuvo advirtiendo? Les estaba diciendo lo que iba a pasar. No se preocupen, yo voy a resucitar, yo voy a hacer esto, y todos ¿cómo estarían? No. Y dice que el Señor les reprendió. Sí, les reprendió. Vamos a ir a 1 de Timoteo 1:13. Se ha caído. Amén. Hágale, por favor. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas he recibido misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Miren, a pesar de que antes fui blasfemo, perseguidor e insolente, sin embargo, recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad.
hace la incredulidad? Nos hace blasfemos. La incredulidad nos hace blasfemos. Pero dice que Él tuvo misericordia porque lo hizo sin conocimiento, ignorantemente. Usted se imagina aquel que desecha el conocimiento. ¿Por qué muere? Porque él se convierte en blasfemo. No ignorante, sino conocedor. ¿Sí? ¿Sí? La incredulidad a nosotros, hermanos, la razón del hombre, sí, le hace ignorante a las cosas de Dios. Por eso muchas veces no entienden. Y quiere entender y no entiende. Y quiere seguir entendiendo y no entiende. Y más dirás le da uno. Porque no hay la razón. ¿Sabe que el Señor me habla de mucha deshonestidad? Muy pronto, hermanos, saldrá a la luz la mentira. Y muchos serán avergonzados. Ya leímos Hebreos 3:12, ¿no es cierto? Vamos a ir a Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a leer de nuevo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sí. El hombre incrédulo desagrada a Dios. El hombre incrédulo desagrada a Dios. Desagrada a Dios. ¿Sabe por qué? Mire, porque el incrédulo todo lo razona. Aún los mandamientos que fueron puestos lo razona. Y yo leía y decía, un estudiante, un universitario, un catedrático, razona. ¿Pero en qué razona? Es su lógica, ¿no es cierto? Cuando está haciendo sus ejercicios, cuando está haciendo sus operaciones y cosas como esas, obviamente, ¿tiene por qué o no tiene por qué utilizar su razón? Tiene que utilizar, sería absurdo que ahí quiera utilizar la fe. Ahí es donde Abigail sabe decir, al César tenemos que darle lo que es del César. Ahí usted no puede querer darle al César lo que es de Dios. Aparte que se hace, perdónenme, un religioso, un hipócrita, un mojigato. Ay, sí, Diosito, Diosito. Cuando realmente tienes que pensar en Diosito, Diosito, Diosito no está. Y cuando le quieres poner la lógica que tienes que ponerle, ay, sí, Diosito, Diosito. En serio, qué hipócrita, perdón, me estoy diciendo. Entonces, obviamente, pues, en las lógicas de la naturaleza, sí, tienes que utilizar tu razón, pues. ¿Sí o qué? Vas a hacer un arroz. ¿Sí o qué? Vas a hacer un arroz. ¿Sí? Y tu lógica y tu razón es: lavo la olla, lleno de agua, pongo a cocinar, pongo sal. Vamos a hacer arroz escurrido, hermano, por si acaso, para que no usen su razón.
Ya. Lavo la olla, pongo en la hornilla, pongo la sal, pongo cebollita, pongo ajito, lavo bien el arroz, pongo en la olla cuando el agua esté hirviendo, ¿sí? Pongo una cuchara para ver que no se pase mucho el agua. Eso es para cuando se seque. A ver, avión, ahí está la razón. Ahí está la razón. Bien. Sale la razón. Si no se cae la cuchara, está bien el agua y se seca bien. Ya. Miren. Estás pendiente de que el arroz no se te cocine de más para que no se te hagan bolas. ¿No es cierto? Sí. Esa es tu razón. Pregunto algo. ¿Ahí tendrás que utilizar tu fe? No. Hablen. No es cierto. Ahí están los religiosos, piensan, hijo. Así